porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Nos encontramos en el stand de la revista Educación y Cultura, la forma en la que FECODE se hace presente en la versión número 32 de la Feria Internacional del Libro. Recuerden que este es el espacio para visibilizar el quehacer, el trabajo y la producción intelectual de nuestros maestros. Mi nombre es Omaira Morales y estos son unos avances de los temas que trataremos a continuación. Miente la ministra de Educación frente al cumplimiento de los acuerdos con FECODE y los estudiantes universitarios. Se recrudece la violencia y las amenazas en contra del magisterio y los líderes sindicales en el país. Con masivas movilizaciones a nivel nacional, trabajadores de todos los sectores conmemoraron el Día Internacional del Trabajo. Y hoy en Encuentro, FECODE y los estudiantes universitarios hacen la réplica de las declaraciones, al sinfín de declaraciones que la semana pasada, previo al paro cívico nacional, realizó la ministra de Educación, manifestando que los acuerdos con estos dos sectores ya se habían concretado y que estaban plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo. No hay presupuesto, no hay acuerdos en su totalidad, así que es una verdad a medias. Por eso FECODE y los estudiantes universitarios hoy le responden a la ministra. La ministra dijo en entrevista al programa Opina Bogotá de Canal Capital que Presidente Duque, en el plan de desarrollo que estamos esta semana en discusión con los honorables senadores y representantes, incluye todos los compromisos, tanto con educación superior como con FECODE. Lo que pide FECODE, según le entendemos a la ministra, ya está. De acuerdo. FECODE responde. La ministra realmente no está diciendo la verdad de manera completa. El pliego de peticiones de la Federación ha avanzado para que se aumenten los recursos para la educación y el sistema nacional de participaciones en la próxima década. Pero esta conquista nos ha costado más de 20 días en las negociaciones, en primer lugar, y varias movilizaciones del magisterio, incluido, también quiero decirlo, obligar al gobierno a que retirara el proyecto de ley 057. Frente al cartel de la infraestructura y los alimentos, habían quedado de construir 11.000 aulas, lograron construir 3.000. El gobierno anterior se había puesto una meta de 36% de colegios en jornada única, hoy solamente puede presentar 12%, pero este gobierno, a sabiendas de que no hay recursos suficientes, plantea duplicar la meta del 12 al 24%. Se habla de metas, pero no de consecución de acuerdos. Y no es cierto lo que también anda propagando, que hay un aumento extraordinario en el presupuesto. Realmente el presupuesto para estos 4 años son 95 billones de pesos y si se compara con lo del cuatrienio pasado, el aumento real es de 0.5%. Y frente a los acuerdos con los estudiantes universitarios, de los 19, 2 no se han cumplido. Y no son cualquier acuerdo, son la columna vertebral. En términos castizos es la plata que sobra cada año. Acordamos que el 20% de esa plata debe destinarse a ciencia, tecnología y educación, y para garantizarlo debe estar en el Plan Nacional de Desarrollo. Hasta ahora eso no está incluido en el PND y es nuestra principal exigencia. Y sobre la reforma al Sistema General de Participaciones, acuerdo con FECODE. El gobierno pretende tramitar una reforma constitucional al Sistema General de Regalías que, violando lo que pactamos el 14 de diciembre, no ha contado con nuestra participación en la elaboración de ese proyecto. Así las cosas, ministra, la retórica se deja para las metas y los programas, porque la educación en Colombia requiere de voluntad y cumplimiento. Lo otro es una mentira sistemática. Durante 3 días en el Congreso de la ACRES, estudiantes, líderes políticos y docentes se dieron cita para repensar la situación de la universidad pública en nuestro país hoy y a futuro. El panel de la educación de la política nacional fue el primer tema del 4º Congreso de la ACRES. En la Universidad Nacional de Bogotá se reunieron estudiantes universitarios y congresistas, quienes desde las diferentes tendencias políticas concluyeron que el país debe luchar para lograr un sistema educativo con mejor acceso, calidad y financiación.
decidimos hacer un foro sobre el papel de la educación en la política colombiana, porque creemos que al fin y al cabo pues la educación no es una bandera de un sector o de otro, sino que la única forma de que la educación salga adelante en nuestro país es sumando las voluntades de todos los partidos para que nos ayuden a sacar buenas leyes para la educación. Senadores y representantes destacaron el papel de los estudiantes universitarios y su capacidad de incidir en la movilización social. Por su parte, los integrantes de la ACRES hicieron énfasis en que el gobierno nacional debe atender la actual crisis de la educación básica, primaria, secundaria y profesional. Hemos convocado a los representantes para seguir planificando cómo vamos a conseguir más victorias para la educación. Venimos de unas jornadas de movilización y un paro nacional donde conquistamos 5.85 billones de pesos para la educación y nos abrimos a nuevos debates sobre ICETEX, regalías, Ley 30 y en general sobre el devenir de la educación superior. Para la representante María José Pizarro, en la mesa de diálogo instalada con el Ministerio, se puede ver un avance muy importante en la preparación de estudiantes y profesores para dar un debate con el gobierno basado en hechos reales y con argumentos válidos a favor de la educación universitaria. En la política, en el momento en el que estamos, yo creo que no puede haber una desarticulación entre el movimiento estudiantil y las organizaciones políticas. Tiene que haber un profundo diálogo y la posibilidad de levantar conjuntamente banderas a quienes sentimos un compromiso profundo con una mejora en la calidad de la educación. Durante 3 días se debatieron otros temas importantes como el papel de la opinión pública en la movilización social y se compartieron los avances en los acuerdos con el gobierno y se recibieron propuestas de todo el país para seguir fortaleciendo la educación pública. El profesor William Velandia, fiscal de FECODE, a esta hora le habla a los maestros y a las maestras que nos sintonizan. Un saludo a la comunidad educativa colombiana, a los maestros y maestras que solidariamente y con sentido de pertenencia hemos participado en las distintas actividades de movilización, entre ellas el 1 de mayo, en esa exigencia que hoy tenemos los trabajadores, particularmente los educadores y educadoras de Colombia, en un saludo solidario a los pueblos del mundo. Hoy en América Latina se debate una gran controversia por el tema de la mercantilización y privatización. Hay movimientos populares como por ejemplo el de Honduras, donde el magisterio prácticamente por la arremetida del gobierno contra los maestros y contra la educación tiene que estar en la calle. Ese saludo solidario y ese abrazo desde la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación en nombre del magisterio colombiano, que reclaman entonces la unidad y el trabajo conjunto, ya no solo a nivel territorial y a nivel nacional, sino en el contexto latinoamericano y yo diría que del mundo. De cara a eso vamos avanzando. Hoy hay varios procesos de negociación. Nosotros seguimos en ese reclamo por la defensa de la educación pública, pero igual hacer el llamado al pueblo colombiano en esa sensibilidad que hacemos los maestros y maestras para que tomemos conciencia de la situación que hoy vive el país. No es posible que en el Congreso de la República se esté discutiendo unas objeciones a un proceso que lo hemos construido y donde la Federación y los maestros hemos vivido en carne propia el tema de la paz. Y entonces, ¿cómo es que el pueblo colombiano no se ha sensibilizado en un reclamo justo? Sale a exigir del gobierno nacional respeto por lo acordado en La Habana, que se implementen los procesos que permitan la construcción de la paz y de cara a eso se ratifique el derecho de los colombianos y las colombianas a tener una mejor calidad de vida a partir del reconocimiento de sus derechos fundamentales. Hoy estamos a puertas de unos procesos eleccionarios y el llamado a la conciencia por un voto serio, por un voto comprometido con aquellos sectores que prometen un cambio que es urgente en nuestra patria. Saludos y abrazos para todas y todos. Somos líderes y lideresas. Defensores. Somos paz, vida, lucha, conocimiento, unidad. Somos su voz. Somos maestros. Elegimos educar, porque educar es un acto de valor. Uno de los puntos del pliego de peticiones de FECODE, el cuarto específicamente, habla y exige al gobierno nacional que le dé las garantías suficientes de seguridad y derecho al trabajo a los maestros y a los líderes sindicales. La razón específica: de octubre del 2018 a la fecha se han incrementado de manera desmesurada los asesinatos, las persecuciones, las amenazas y la estigmatización contra los educadores del país.
El magisterio colombiano ha sido históricamente una víctima de la violencia y la inequidad, la persecución y la estigmatización de políticos y gobiernos de turno, situación que se ha recrudecido de octubre del 2018 a la fecha. Por eso, FECODE exige que el punto 4 del pliego de peticiones, garantía y seguridad para los docentes, se cumpla. Lo que ha corrido del actual mandato del presidente Duque, pues han sido asesinados 7 docentes, 5 docentes asesinados el año pasado y 2 docentes que van en lo corrido de esta vigencia. De tal suerte que nosotros seguimos insistiendo ante las autoridades nacionales, departamentales y municipales, como se está insistiendo en la actual negociación en el punto de garantías para el derecho a la vida, para la seguridad personal, garantías para el ejercicio de la actividad sindical, garantías para el ejercicio de la comunidad educativa. Las amenazas se han convertido en la forma de constreñir la libertad de pensamiento, acción y el quehacer del docente, que no son más que líderes sociales que enseñan la otra verdad, enseñan a pensar y a dudar de la retórica gubernamental, enseñan a vivir sin mordaza. Hoy está a la orden del día nuevamente las amenazas a las juntas directivas del sindicato del SUTED, del Valle del Cauca, del sindicato de Simana, departamento de Nariño, y sindicato de Azoinca, departamento del Cauca. Las juntas directivas han sido desde la semana pasada nuevamente amenazadas por los grupos paramilitares autodenominados Águilas Negras. Igualmente siguen recibiendo amenazas en estos departamentos los docentes en las diferentes instituciones educativas. FECODE exige garantías de seguridad para sus sindicatos, maestros y líderes, exige justicia y cero impunidad, porque el trabajo del maestro sea protegido por el gobierno, no desde la palabra, sino desde la práctica, con investigaciones exhaustivas, capturas y condenas ejemplares a los que violan los derechos que garantizan los mismos en el país. Desde el pasado 28 de abril hasta el 2 de mayo, aquí en la capital de la República, se instaló el refugio humanitario La Vida de los Líderes Sociales, un escenario para que durante 5 días el país repensara desde diferentes sectores el quehacer de estos gestores por la paz y cómo buscar y allanar caminos para protegerlos y garantizarles su derecho. Cerca de 3.000 líderes sociales y defensores de derechos humanos llegaron desde el Cauca, Nariño, Chocó, el sur de Bolívar, Arauca y el Bajo Cauca antioqueño para instalarse en este refugio humanitario, ubicado en la Plaza de Toros, La Santa María. Sin líderes y lideresas, sin organizaciones sociales, es muy difícil construir una Colombia para la paz y la reconciliación. De ahí que es fundamental que el Estado realmente construya, ejecute políticas que garanticen la vida, que garanticen la acción política y social de los líderes y lideresas. Ya que no va el gobierno a nuestros territorios, nosotros venimos acá a la ciudad a buscar al gobierno, aquí es el centro y concentra todo el poder. Venimos acá a que nos escuchen, a denunciar todas las situaciones que están pasando en los diferentes territorios, indígenas, afros, campesinos. A través de movilizaciones, plantones, conferencias, encuentros, actos culturales y una velatón, se dio a conocer a nivel nacional e internacional la grave situación que atraviesan los líderes sociales. Además, en una audiencia pública en el Congreso, se plantearon las posibles salidas a esta grave crisis humanitaria, garantías reales de participación social y política. Que la estigmatización a los defensores, a las defensoras de derechos humanos no termine con la muerte de cada uno de ellos en sus territorios, y sobre todo porque es que la Fiscalía tampoco en ese resultado de esas famosas investigaciones, en el caso de los defensores de derechos humanos, de los sectores sociales, populares, los resultados todavía no los vemos. Necesitamos transnacional en esos territorios porque nos lo están explotando, el tema de la minería criminal, pero también el tema de otros actores armados que están llegando nuevos a nuestros territorios. Seguimos exigiendo el respeto a la vida, el respeto al buen vivir en los territorios, el respeto a la madre tierra, a la madre naturaleza, a que no se sigan construyendo megaproyectos en nuestros territorios. Del Cauca estamos sensibilizando a todos y cada uno de los territorios, desde veredas hasta corregimientos, hasta nuestros municipios en el casco urbano, a que nos motivemos a seguir, a luchar en masa, porque es de la única forma que podemos hacer que el gobierno nacional cambie esa estrategia de gobierno que tiene.
Después de la instalación del refugio humanitario, los líderes y defensores construirán una ruta para trabajar desde sus territorios y crear refugios en cada una de estas regiones. El profesor Domingo Ayala, fiscal de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, a esta hora socializa con nuestros televidentes los retos que enfrenta hoy en la recta final el proceso de negociación entre el Ministerio de Educación y la Federación. El sacar avante los puntos que están establecidos en el pliego de peticiones presentado por FECODE. La Federación Colombiana de Educadores FECODE en estos momentos enfrenta grandes retos con relación a la negociación del pliego que presentó inicios de este año, donde hay aspectos muy importantes que tienen que ver con la política educativa, lo que tiene que ver con la dignificación de la profesión docente, la parte importante que tiene que ver con las prestaciones sociales, el fondo de prestaciones sociales del magisterio y desde luego todo el bienestar y el respeto a los derechos sindicales conquistados a través de la lucha. Tenemos que decirle hoy al pueblo colombiano que avanzamos en el proceso de negociación, pero esto no significa que ya tenemos los acuerdos planteados en el pliego, tal como es la aspiración por parte de los maestros y de la comunidad en general. Recordemos algo muy importante, hasta ahora hay acuerdos relacionados con la reforma constitucional al Sistema General de Participación. De igual manera, lo que tiene que ver con el preescolar. Importante mirar las coberturas y en ese gran propósito estamos discutiendo este pliego de negociaciones. Pero también importante las luchas y las movilizaciones del pueblo colombiano. La participación masiva el día 25 de abril. De igual manera, la gran conmemoración del 1 de mayo, gigantesco, contra el Plan Nacional de Desarrollo, por la vida, por la paz, en contra de las objeciones del gobierno a la JEP. Necesitamos que se configure la paz con bienestar, con justicia social, con democracia, a defender la soberanía. Estemos alerta al llamado que haga FECODE para seguir en esta lucha y lograr las conquistas contempladas en el pliego nacional de peticiones. Los maestros de Colombia marcharon en medio de un torrencial aguacero. Aguerridos, levantaron su voz por los niños y jóvenes del país. Los maestros de Colombia, elegimos educar, porque educar es un acto de valor. Centrales obreras, trabajadores de diferentes sectores, campesinos, indígenas, maestros, estudiantes, en general, la representación del país se dio cita el pasado 1 de mayo para exigirle al gobierno nacional garantías para los líderes sociales, rechazo de tajo al Plan Nacional de Desarrollo y, cómo no, que se concerte un escenario de paz por fin para los niños, las niñas y el futuro del país. En Bogotá, miles de trabajadores marcharon desde el sur de la ciudad, el Parque Nacional y el Planetario hasta la Plaza de Bolívar, en donde organizaciones sociales y sindicales tuvieron un espacio para celebrar el Día Internacional del Trabajo y solicitarle al gobierno la reivindicación de sus derechos. Todos los derechos que hemos conquistado es una lucha que ha tenido muertos, que ha tenido sangre y que el gobierno nunca nos ha cumplido las peticiones que nosotros hemos hecho. Ninguna economía ni ningún lugar del mundo funciona sin la mano de obra y los trabajadores somos los que de una u otra manera aportamos a la sociedad. Estamos denunciando la corrupción que hay en el interior de la rama judicial en cabeza del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, del maltrato, del acoso que hay en las 3 entidades. Nosotros frecuente y normalmente estamos participando de una actividad tan importante como es la celebración del Día del Trabajo para reivindicar los derechos de los trabajadores. La movilización tuvo como fin exigirle al gobierno nacional condiciones laborales dignas y con justicia social y reafirmar el rechazo al Plan Nacional de Desarrollo, el cual es lesivo para la clase trabajadora. Estamos en contra de las políticas que reprimen, que despiden y que acaban con los derechos de los trabajadores y del campesino en Colombia.
para reivindicar, en el caso particular de los estatales, la negociación colectiva que venimos adelantando a nivel nacional junto con la Central Unitaria y con FECODE. Tenemos que apoyar la clase obrera en Colombia. Tenemos que seguir derrotando a los gobiernos usurpadores que realmente someten al pueblo con sueldos miserables. Estamos junto con la clase obrera porque es el reconocimiento a el Día de los Trabajadores para denunciar las nefastas reformas que pretende este gobierno hacer contra los pensionados y contra toda la clase obrera. Hoy en día tenemos un desempleo del 10.8%, ya superamos las 2 cifras, cuando la lucha que se había dado era porque el desempleo fuera menor a las 2 cifras. El 1 de mayo de cada año se conmemora el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los mártires de Chicago, un grupo de trabajadores que fueron ejecutados en 1886 en Estados Unidos por realizar un reclamo laboral. Y a propósito del Día Internacional del Trabajo y, como no, del aniversario número 60 de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, hoy en Encuentro queremos hacerle un reconocimiento a esa fuerza viva, activa, a ese talento humano que día tras día trabajan precisamente para hacer de lo que es hoy la Federación un ejemplo a emular a nivel nacional e internacional. Ellos son la fuerza viva y activa de FECODE, hombres y mujeres con diferentes cargos y profesiones que durante años, unos 40, otros 30, 20 o 2 años, han sido leales, comprometidos y han sabido dedicar su tiempo, muchas veces personal, porque la lucha de la Federación, sus conquistas y reivindicaciones sean una realidad. Desde sus oficinas y labores, respaldando desde la calle el quehacer del magisterio. Para mí es mi segunda familia, diría yo, donde me formé, donde me encariñé con la institución, con las diferentes personas que han venido dirigiendo esta empresa, esta institución, donde la vi crecer. Porque aquí me formé, prácticamente ha sido toda la vida que se le ha dedicado acá y he recibido también mucho cariño. FECODE para mí es mi realización. Seriedad. Supervivencia. Profesionalmente me hice acá en FECODE, mis estudios los realicé acá, soy administradora de empresas, me dio tiempo, me dio experiencia a nivel personal también, la satisfacción de ser una profesional más. Con la estabilidad laboral que he tenido en FECODE, le he dado a mis hijos un futuro, le he dado educación, y FECODE para mí es la esperanza. FECODE para mí es familia. FECODE para mí es compromiso con los maestros. FECODE es liderazgo. FECODE es gratitud. No, pues me siento contenta con mi trabajito porque me gusta atender a la gente. Eso es lo que más me gusta. Me siento aburrida cuando estoy en la casa. Para mi parte profesional, pues me ha servido mucho porque acá ha sido una escuela para mí. Trabajo con un equipo de prensa que me ha enseñado mucho, he aprendido mucho de cada uno y en la parte pues personal me ha enseñado a luchar por los derechos. Para mí FECODE es un continuo aprendizaje. FECODE para mí ha sido un logro muy grande. FECODE es como mi segundo hogar. FECODE tiene talento humano que ha construido su vida personal y profesional de la mano de la consolidación de la Federación, una institución coherente que reconoce hoy en su aniversario número 60 como el primer día la importancia de estos hombres y mujeres que diariamente aportan en la construcción de lo que es hoy FECODE, uno de los sindicatos más importantes y emulados a nivel mundial. Y no podemos terminar nuestro encuentro sin editorializarlo, así pues que le cedemos la palabra al presidente de FECODE, al profesor Nelson Javier Alarcón. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal al Magisterio colombiano. Desde el Comité Ejecutivo, felicitamos a todos nuestros maestros y maestras por la participación masiva y apoteósica en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Nuestras sinceras felicitaciones para todas y todos. Durante el proceso de negociación con el Gobierno Nacional, en el día de ayer llegamos a unos acuerdos con respecto al capítulo primero de Política Pública Educativa.
1. Fortalecimiento de la educación pública. El Gobierno Nacional se compromete a fortalecer y ampliar las coberturas y llegar a la universalización de la educación preescolar, básica y media, y especialmente cerrar las brechas que hoy existen en la cobertura para nuestros jóvenes, nuestros niños, adolescentes y adultos. 2. Jornada única. El Ministerio de Educación Nacional contratará un estudio con una persona jurídica en la cual se tendrá en cuenta diferentes componentes de la jornada única como infraestructura educativa, planta de personal docente, alimentación escolar, el componente pedagógico con lo que tiene que ver con el proyecto educativo institucional, currículo, plan de estudios, también el funcionamiento de los servicios públicos, identificación de realidades y necesidades de los contextos. Con base en el resultado de este estudio, las secretarías de educación de cada entidad territorial certificada, en articulación con las instancias del gobierno escolar, desarrollará planes de mejoramiento para superar las situaciones encontradas que conlleven a fortalecer la jornada única. En todo caso, también el Consejo Directivo evaluará la efectividad de las acciones de mejora y tomará las decisiones que correspondan en relación con la continuidad de la jornada única en cada una de las instituciones educativas. Solo se podrá implementar también la jornada única en los establecimientos educativos que cumplan las condiciones con base en el decreto 2105, el decreto 1075 del 2015 y con los acuerdos pactados y firmados con el Gobierno Nacional en el año 2017. 3. Defensa del patrimonio público. El Gobierno Nacional se compromete a defender y garantizar la educación pública administrada y financiada por el Estado. Y cuando haya necesidad, el Gobierno Nacional aplicará la ley conforme a los artículos 67 y 68 de la Constitución Política Nacional. 4. Relaciones técnicas. Tanto el Gobierno Nacional como FECODE presentarán un estudio, el cual será llevado a la comisión de alto nivel frente a este tema. Pero se han establecido diferentes criterios para ser tenidos en cuenta en dicho estudio. Estos criterios son: 1. Infraestructura. 2. Zona rural y urbana atendiendo las particularidades de cada región. 3. Número máximo de estudiantes por grupo. 4. Relaciones por nivel o modalidad educativa. 5. Número de sedes. 6. Categorías del cargo. 7. Correspondencia entre el tipo del establecimiento y los cargos de directivos docentes. Estos estudios en referencia serán realizados en un lapso no mayor a 4 meses. Mientras se adelantan los estudios, el Ministerio de Educación Nacional, en el marco de sus competencias, no reducirá las plantas de personal en las instituciones educativas. 5. Juntas de educación y foros educativos. En este punto, el Gobierno Nacional se compromete a realizar todos los trámites para conformar la Junta Nacional de Educación. En segundo lugar, expedir una directiva ministerial para convocar nuevamente las juntas de educación tanto a nivel departamental, municipal y distrital para que continúen su funcionamiento. En tercer lugar, la convocatoria a los foros educativos en el marco del artículo 164 de la Ley General de Educación. Estos son avances importantes y significativos en el marco de la negociación de nuestro pliego nacional de peticiones. La próxima semana continuaremos en este proceso. Esperamos avanzar en el mismo. Feliz fin de semana. Y como iniciamos, terminamos nuestro encuentro de hoy. Desde el stand de la revista Educación y Cultura todavía tienen espacio para venir a visitarlo y recorrer la historia del magisterio a través de su producción intelectual, sus innovaciones y, cómo no, la opinión que representa para nuestros maestros y que se ve plasmada en estas revistas. Ustedes y nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Saben que pueden ubicar a Encuentro en el canal de YouTube de FECODE. Los invitamos, como siempre, para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co y estén pendientes de las redes sociales. Gracias por su compañía y recuerden visitar el stand de la revista Educación y Cultura. Hasta luego.